tener en este lugar, poder recibir la palabra del Señor, que hayan compartido con nosotros en el tiempo de adoración. Con nosotros está la hermana de nuestra hermana Galo, gloria al Señor, Vilma, gloria al Señor. Víctor Nieves y su hijo también, Víctor Nieves Jr. Aleluya. Es que me bendiga mucho, que uno tenga la casa del Señor. Está Daniel, aleluya. Dios te bendiga mucho, gloria al Señor, aleluya. Víctor. Ahora que no sepan, Víctor es mi abuelo, gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Padre, aleluya. Poderoso Dios para mí, gloria al Señor. Poderoso el nombre del Señor. También está ahí a nuestra hermana Bárbara, gloria al Señor. Que bendiga mucho a sus hijos. Que son de aquí de la casa, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que está con nosotros, compartiendo, gloria al Señor, de las ricas grandezas del Señor, aleluya. Qué bueno que estén con nosotros, aleluya. La familia, tu hermana Gloria, gloria al Señor, qué bueno tenerles con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Un aplauso al Señor, aleluya, por su bendición, porque ha sido bueno y para siempre su misericordia. Así que, amados, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Con nosotros está, aleluya, nuestro hermano del Señor, y lo amamos, aleluya, y respetamos, el evangelista Ronnie Álvarez, aleluya, Señor, y que pueda así dar todo lo que Dios ha puesto en su vida para nosotros. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Dios le bendiga más. Qué placer y privilegio estar en la casa de Dios, a su nombre gloria. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. Qué lindo es el Señor. Mientras otros celebran tradicionalmente, aleluya, en la cual considero muy hermoso y maravilloso, que se saca una semana celebrando el día santo en la cual el Cristo de gloria fue crucificado por una causa maravillosa, en la cual por una deuda que nosotros se supone que la debíamos, aleluya. Usted sabía que la deuda era tuya, aleluya. Dile al que está a tu lado, la deuda era tuya. Esa deuda se supone que tú la pagaras, pero mi amado, su gracia, su favor eterno la pagó por ti en aquella cruz, aquellos látigos romanos, aquella corona de espinas, aquellas barbas arrancadas. Ese hombre, mi amado, que cogieron sus vestiduras, se arrancaron, aleluya, jugaron juegos de azar con ella. Fue por ti, no fue casualidad, no fue porque, mi amado, él lo quería hacer por entusiasmo, es por amor, lo amó porque te amó primero, porque te escogió, porque te señaló. El que tú estés aquí, ya que hay muchas visitas, es un privilegio, es que Dios te señaló, es que Dios te puso nombre, es que Dios vio algo en ti, es que Dios tuvo misericordia de tu vida, aleluya. Estás aquí no es por casualidad, estás aquí porque Dios te señaló, porque Dios te miró. A su nombre gloria. Dios bendiga de manera muy especial a cada visita, a cada amigo, nuestro amigo y hermano Pastor Brian, Fredito, todos los líderes, pastores, los ministros que están entre nosotros, en la música también. Dios los bendiga de manera muy especial. Les saludamos, ¿verdad? Y respondemos con el nombre de Ronnie Xavier Álvarez, para los que no nos conocen. A su nombre gloria. Saludamos a mi esposita hermosa, que poquito estaba conmigo hoy, pero estaba muy cansada, había trabajado altamente la semana, y le dije, quédate. Se sentía un poco mal, pero nos acompaña el Padre, Dios y Espíritu Santo, que siempre están con nosotros. Así que, mi amado, saludamos de la iglesia No Todo Está Perdido, nuestro pastor Carlos Álvarez, en la cual siempre tiene conocimiento que estamos predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. A su nombre gloria. Hay una palabra que Dios tiene para esta casa. Yo quiero que usted ponga su copa boca arriba, reverencia a la palabra. Vamos a ponernos de pie. Hay un ambiente espiritual muy hermoso. Dios quiere hacer algo maravilloso. Dios quiere sanar corazones hoy. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Aleluya. Mi amado, yo quiero que tú entiendas que aquel Cristo que celebran hoy en la cruz, ensangrentado, aquellas imágenes que muchos vemos en las redes sociales, los católicos los tienen implantados en las paredes, aleluya. Quiero decirte que esa persona ya no está ahí. Esa persona al tercer día resucitó, ahora está preparando morada y nos dijo, me voy, y es necesario
necesario que me vaya, pero lo dejaré con el Consolador, que es el Espíritu Santo, que lo llenará, que lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay alguien dentro de ti, aleluya, que te da poder, que te da autoridad, que te da consuelo en tus momentos más de debilidad, en tus momentos de aflicción. Está el Espíritu de Dios, a su nombre, gloria. Así que la iglesia opera bajo esa autoridad divina, que es el Espíritu Santo. Vamos a buscar nuestra Biblia en el Salmo 147. Quise considerar este salmo para darle primicia a la palabra. Salmo 147, verso 3. Vamos a considerar dos versos bíblicos de diferentes lugares y más adelante entenderás el porqué. Salmo 147, a la altura del versículo 3. Y cuando lo tengan, digan amén. Eso es. Vamos a leer la poderosa palabra con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 18. Quizás te dirá que mucho me hace pasar páginas. Aleluya, para que vayas practicando, ya que en tu casa quizás está cogiendo polvo la Biblia. Aleluya, Señor de gloria. Lucas capítulo 4, verso 18. Si lo tiene, dígame. Mira lo que dice la poderosa palabra con la autoridad Padre y Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ayúdenme a orar en esta misma manera. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti, a quien grande, el soberano, el eterno eres tú. Pon palabras en mi boca, Padre mío, que sean tuyas, dirigidas por ti, Espíritu de Dios. Úsame con los dones espirituales, Padre eterno, para el beneficio de la iglesia, Señor amado. Que sea tu nombre exaltado y engrandecido en esta hora. Que a través de tu palabra podamos salir edificados, que podamos recibir, Padre mío, nutrientes, un refrigerio espiritual. En el nombre de Jesús declaramos que tú sanas a los que vinieron, Padre mío, heridos. Tú quebrantas a los que vinieron atados y los libertas en el nombre de Jesús. Tú haces como tú quieras. Hay gente que vinieron aquí atados y tú los conoces. Padre, hay gente que vinieron en cautividad y tú los conoces. Hay gente que vinieron con una guerra mental, tú los conoces. Y te pido que en el nombre de Jesús nos salgan igual de este lugar, que en el nombre de Cristo pueda recibir un impacto del cielo, de tu espíritu, por el poder de tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, amén y amén, a su nombre. Puede sentarse, mis amados. Quiero predicar bajo un tema muy importante. Yo creo que tengo un tema y un subtema. Él quiere sanar tus heridas. Este es el tema que Dios tiene para esta hermosa tarde. Él quiere sanar tus heridas. Y como subtema, el Señor me entregaba este tema también. Sanados para sanar. Oh, Dios mío. Él quiere sanar tus heridas. Pero para tú poder sanar a otro, tienes que primero ser sanado. Tienes que primero ser restaurado. Un cojo no puede guiar a otro cojo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Van a tropezar, van a caer. Será difícil. Pero alguien sano puede coger a otro de la mano, aleluya, y llevarlo al camino, llevarlo al lugar prometido. A su nombre, gloria. Oye, mi amado, sabemos que en el Salmo 143, verso 3, este salmo muy especial,
La Biblia no le da hasta quién escribió este salmo, es anónimo, pero sabemos y comprendemos que este salmo, en su contexto, este salmo fue un cántico, una alabanza que exaltaba el poder y la misericordia de Dios, y fue escrito en el contexto donde el pueblo de Israel experimentaba una restauración después del exilio. Aleluya. Por eso que el salmo comienza a decir que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En la Biblia, en el transcurso de la palabra, el Señor nos muestra cómo restaura a su pueblo unas múltiples ocasiones. Dios, mi amado, interviene con su pueblo sin número de veces. Y mi amado, no tenemos la exactitud en la cual ni el patrón de las cuantas veces Dios sana al pueblo de Dios. Fueron muchas ocasiones. Y en una de esas restauraciones lo vemos en el libro de Jueces, que Dios levantó libertadores, como por ejemplo Otoniel levantó a Gedeón, a Sansón, libertadores en la cual Dios utilizó para restaurar su pueblo. Gente que Dios separó, personas que Dios sanó, porque sabemos que algunos también se descarriaron, pero Dios los utilizó con un propósito de sanar. Y también vemos, mi amado, la restauración bajo reyes. Dios utilizó a David, a Ezequías, a Josías. Vemos como Dios también restauró después del exilio de Babilonia, utilizó a Esdras, a Nehemías. El pueblo fue llevado cautivo, aleluya. Sabemos que el pueblo de Israel constantemente, por mucho tiempo, era un pueblo rebelde, contumaz. La Biblia lo llama a su nombre duro de servir. Era un pueblo, y cuando hablamos de duro de servir, era de cuello duro. Era gente, mi amado, que Dios trataba de llamar la atención, pero ellos permanecían en lo que ellos creían, en sus dioses, ellos permanecían en su pecado, ellos permanecían en su maldad, ellos permanecían en su desánimo, y semejándonos a la iglesia de hoy. Tendrá otra vez que volver Dios a sanar su pueblo. Tendrá Dios que volver a hacer lo mismo. Y vemos más adelante que en la restauración espiritual Dios también usa a Jeremías. Al profeta comienza a hablar de los tiempos venideros, comienza a hablar que el Señor hará venir sanidad para todos nosotros. Y en Ezequiel también Dios hará corazones nuevos, comenzó a decir Ezequiel en el capítulo 36, verso 26, que Él convertirá esos corazones de piedra y los hará de carne. Vimos el sinnúmero de panoramas de la restauración que Dios hacía en su pueblo. Mayormente la restauración era física, pero también era interna. Y más adelante vemos el profeta Isaías en el verso 60, capítulo verso 1, que Dios muestra el futuro de la llegada del Mesías, del Cristo. Indirectamente habla de la restauración del pueblo. Aleluya. Y quiero que tú sepas que este pasaje bíblico de Lucas capítulo 4, verso 8, era Cristo levantando ese rollo allí en ese lugar, en esa sinagoga, en ese templo donde estaban mucha gente que también eran letrados, mucha gente que conocía la Biblia, que él, llamado, estaba descifrando quién él era. Y Cristo comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y Cristo comienza a confesar este pasaje bíblico de Isaías y comienza a decir: esto que estoy leyendo se está cumpliendo ahora. Aleluya. Cristo te estaba confesando que Él era el gran yo soy, el Mesías que venía a restaurar el pueblo nuevamente. Pero ya no era a través de ritos, ya no era a través de sacrificios vanos, ya no era para construir templos ni murallas, ya no era para construir un camino. Ahora, mi amado, era para construir corazones, era para restaurar vida. Y ese es el problema, que los romanos y este pueblo, cuando llegó Jesús, pensaban
pensaban que el Mesías venía con una espada en la mano, pensaban que el Mesías venía con una fuerza militar tremenda, pensaban que el Mesías venía a derrotar a los romanos, a derrocar a los enemigos. Pero mi amado, Cristo no vino a eso. Cristo vino a deshacer el pecado. Cristo vino a restaurar un pueblo espiritualmente. Cristo vino a sanar aquello que se había perdido. Y mi amado, en este pasaje bíblico, Cristo confiesa que no había profeta en su propia tierra. Más adelante, y esta gente, mi amado, le dio una colera, se molestaron, agarraron piedra, lo llevaron hasta una colina, hasta un lugar, hasta un despeñadero, para matarlo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba confesando que esta gente no creía, pero él iba a venir a donde otros que sí iban a creer. A su nombre, gloria. Ahora bien, entrando en la profundidad de este mensaje, Cristo quiere sanar la iglesia. Jesús quiere restaurar los corazones, quebrantados, heridos por el mundo, por el pecado. Nosotros como pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, cuando estábamos en el mundo cogimos muchos golpes. En el mundo aprendimos a ser rebeldes, en el mundo aprendimos a ser fornicarios, pecadores impedernidos. Nos gustaba el mal, nos gustaba y nos deleitábamos en el pecado. El mundo nos tomó, a mí personalmente, el mundo me dañó. Yo viví experiencias en mi vida, en la cual si Cristo no llega a tiempo, yo estuviera preso o estuviera muerto. A su nombre, gloria. El mundo nos estruja, nos hace pedazos. El mundo, mi amado, nos deja en el suelo. Y cuando llegamos a Cristo, pensamos, a su nombre, gloria, que no vamos a recibir un quebranto. Sí, porque el mundo formó una vasija de deshonra. El mundo formó una vasija, a su nombre, gloria, oscura. Formó una vasija que a Dios no le agrada. ¿Y qué hace Dios? Dios comienza a romperte y darte una estructura nueva. Por eso que cuando tú vienes a Cristo, mi amado, tú tomas una identidad nueva. Las cosas viejas pasan, todas aquí son hechas, son nuevas. Cuando tú llegas a Cristo, tú no puedes seguir siendo igual. Cuando tú llegas a Cristo, tú no puedes seguir de la misma manera, porque hay una restauración. Así que ese refrán que muchos dicen, a mí que me llamen como yo soy. No, tú tienes que entender que al tú llegar a Jesús, tú le dijiste: Dios, yo necesito que tú me quebrantes. Al tú aceptar a Cristo, tú le dijiste: yo necesito que tú sanes mi corazón. Al tú llegar a la presencia de Dios, tú le estás diciendo: Dios, yo quiero cambiar mi identidad. La identidad que apestaba mundo, la identidad que apestaba muerte. Ay, yo no quiero que apeste, que huela vida. El mundo te dio una identidad de muerte. El mundo te dio una identidad depravada, pero Cristo te cambió la identidad. Ahora, mi amado, el daño que nos deja en el corazón, las heridas del pasado, tardan en sanar. Y vemos una iglesia heridas, cargando resentimientos, cargando heridas del pasado. Vemos una iglesia que no ha sabido perdonar a aquellos que le hicieron daño. Vemos una iglesia con traumas espirituales, traumas desde su niñez que no han podido abandonar. ¿Por qué? Porque esto conlleva un tiempo. Yo aprendí algo de la liberación. Si Dios, mi amado, usa a uno, reprende el demonio sale fuera con gritos, vómitos, todo lo que sea. Pero hay una parte que sana dentro de esa persona. Y entendí que la liberación no es solamente expulsar un demonio. Hay gente con traumas espirituales que no han podido sanar. Hay gente que no han podido, mi amado, decir que los violaron desde pequeños. Hay gente que no ha podido decir que los abandonaron sus padres. Hay gente que no ha podido confesar una herida profunda dentro de su corazón que los lastimó. Alguien que le hizo daño, alguien que los marcó y no ha podido sanar porque no los ha enfrentado esa herida. Y yo veo a la iglesia, mi amado, que por fuera se ven bonitos.
Cristo. Por fuera todo está bien, pero por dentro están gritando. Por dentro están diciendo, socórreme Dios. Por dentro están diciendo, Señor, necesito que tú me ayudes. Por dentro están diciendo, necesito que tú me restaures. Hay gente gritando en la iglesia. Un grito de desespero. Un grito de auxilio como gritaba este hombre llamado Bartimeo. Hace falta gente como Bartimeo. Gente que se canse de su condición espiritual, de su ceguera. Gente que se canse de, mi amado, de su vida espiritual, de la cual los tiene en el suelo. Hay gente que necesita cansarse ya y gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero se acostumbraron a estar enfermos. Se acostumbraron a estar heridos. Te acostumbraste a estar en una camilla. Aquel hombre en el estanque de Betesda estaba postrado en su lecho. Cuando Jesús pasaba, había cojos, mancos, ciegos, había mucha gente enferma en ese lugar. Y cuando Cristo pasaba, no podía ver una necesidad y quedarse impune, sino que cuando Cristo vio a aquel hombre en camilla, en su lecho, sabía que llevaba mucho tiempo en una condición espiritual que lo estaba matando por dentro. Hay algo que Dios quiere sanar en ti, que no te deja tener una buena intimidad con el Espíritu Santo, que no te deja tener una buena relación con Dios, que no te deja tener una buena relación con tus hermanos en la fe, que no te deja tener una buena relación con tu esposa, con tu esposo, que no te deja tener una relación espiritual con tu pastor, aleluya, con el Espíritu de Dios. Hay cosas dentro de ti que te marcaron, que te hirieron, que tú no las has resuelto porque no has tenido la valentía de enfrentarla. Ese gigante hay que enfrentarlo. Este hombre, mi amado, 38 años enfermo, había sido acostumbrado a estar ahí en su lecho. Cuando Cristo llega, le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Una simple pregunta. Él no entendía, no conocía a Jesús. ¿Quieres ser sano? Es que no tengo a nadie que me lleve al estanque. Cada vez que baja el agua y remueve las aguas, otros descienden primero que yo y yo me quedo en mi lecho. Esa era la excusa que tenía este hombre. Ese era el motivo de por qué estaba ahí tirado. Se acostumbró a estar así. Se acostumbró a estar mendigando. Se acostumbró a tener resentimiento. Hay gente que se acostumbraron a un pecado que llevan mucho tiempo batallando con él, pero como no han tenido la valentía de enfrentarlo, no sé cuál es ese pecado que te ata. No sé si es la mentira, el odio, la amargura, no sé si es la fornicación, la pornografía, no sé qué te está atando que no te deja crecer, no sé qué te está limitando que no te deja avanzar. No sé cuál es la oscuridad que te tiene atrapado, que no te deja ver el propósito de Dios. Ahora que Cristo dijo, te pregunto, ¿quieres ser sano? Es como que entendió, párate. Este hombre me preguntó 2 veces. Cuando alguien te pregunta por segunda vez de esa manera, con autoridad, ya tú sabes que quien tiene esa autoridad para decirte eso te puede hacer un milagro. Si alguien me dice, estás pelado, tengo algo ahí en el bolsillo, te pregunto, no tienes nada, ya tú sabes que te va a bendecir. Aleluya. Ya tú sabes que viene de parte de Dios. Cristo estaba diciendo, yo vengo a bendecirte. Solamente le digo, toma tu lecho y anda, levántate y anda. Esto es lo que quiere con la iglesia Cristo, que tú te levantes de tu lecho, que tomes tu lecho y andes y dejes de estar acostumbrado a estar enfermo. Dios quiere sanar tus heridas, Dios quiere, a su nombre sea la gloria. Dios no te quiere dejar en esa condición. Lleva mucho tiempo atrapado ahí, en un desánimo espiritual. Me caigo y me levanto. Me detengo y avanzo. Doy 3 pasos y termino
dando 4 para atrás. Y tú vas a decir, cuando, si hablaron de mí, me dijeron que Dios me iba a usar, dijeron que Dios iba a hacer cosas grandes en mi casa. No lo estoy viendo un panorama difícil. Estoy viendo que todo está gris. Estoy viendo un panorama oscuro. ¿Qué hago, Dios? A su nombre sea la gloria. Avanza. Toma tu lecho y avanza. Si Dios te habló, avanza. Si Dios lo dijo, avanza. Se trata de fe. Al contrario de Bartimeo gritó, dijo, hijo de David. Y al contrario del otro dijo, no una excusa. Suelta esa excusa en la cual muchos dicen, me hirieron, no puedo. ¿Quién te hirió? ¿Fue Cristo? ¿Quién te hirió? El Espíritu Santo. ¿Te hirió el hombre? Si te hirió el hombre, perdona y sana. Pero Dios nunca te va a herir. Dios nunca te va a lastimar, porque Él vino a sanarte. Hay corazones que están quebrados espiritualmente. Ya no hay intimidad con Dios. Ya no hay una relación espiritual. Y el Espíritu Santo me ministraba de manera especial que la oración de muchos en nosotros se volvió escasa. La intimidad con Dios se volvió fatua. Ya no hay ese tiempo, esa intimidad. Y el pueblo, cuando llega a la iglesia, llega vacío, no tiene nada que dar. Le pedimos que adore. No puedes adorar porque no tienes que dar. Te pedimos que llegues a la iglesia, pero no puedes porque no puedes dar lo que no tienes. Y Dios te está diciendo, quiero sanar esa herida que te tiene en el suelo. Quiero sanar tu desánimo espiritual. Quiero sanar tu pereza espiritual. La Biblia dice en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos gente que tengan un buen ánimo, que tomen su cruz y sigan al Maestro realmente. El Evangelio se trata de gente valiente, no de cobarde. Los cobardes, a su nombre sea la gloria, andan corriendo, andan llamados escondiéndose, pero el valiente enfrenta la realidad de su vida espiritual y la vence en el nombre de Jesús. Y te estoy hablando como humano. No te voy a hablar del yo que nunca ha experimentado todo esto. Te está hablando aquel que se ha desanimado. Te está hablando aquel que no ha tenido deseo de llegar a predicar, que no ha tenido deseo de congregarse. Te está hablando una persona que también se sintió morirse y con ganas de enganchar los guantes. Posiblemente aún el pastor lo haga sentido alguna vez en su vida. Algunos de los hermanos que están aquí los ves firmes, los ves ahora de pie, pero tuvieron una lucha. Y es normal que tenga esa lucha, pero acostumbrarte a vivir enfermo no es normal, alábalo. Acostumbrarte a vivir decaído, decaída, no es normal. Acostumbrarte a tener el lecho apostado ahí no es normal. No es normal. Acostumbrarte a tu enfermedad. Necesitamos, mi amado, cristianos sanos por dentro, cristianos restaurados, con un espíritu de búsqueda, de intercesión. Por eso que Jesús en el sermón del monte, lo primero que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Hace falta gente pobre en espíritu. Que es un pobre en espíritu, gente con la necesidad, mi amado, que saben que necesitan a Dios. El pobre de espíritu tiene que reconoce que necesita a Dios urgentemente, pero el que no es pobre en espíritu se cree autosuficiente, que puede vivir sin presencia, que puede vivir lejos de Dios, que puede vivir sin congregarse, que puede vivir lejos de la Biblia, que puede vivir sin la fuente de vida. El que vive sin la fuente se seca, se deshidrata en el camino. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo crucial, donde la iglesia sabe que se va, donde pronto veremos el deseado de las naciones.
Y tú sigues cargando esa herida que te tiene estancada. Tú sigues cargando esa raíz de amargura. Tú sigues cargando ese odio, esa envidia que le tienes a los demás. En estos días mi esposa me contaba, a su nombre gloria, en su trabajo, había una persona que no se alegraba por el bien del otro y se distanció de todo el grupo y no ni hablaba a ninguno, y que sentía una envidia porque el otro le fuera bien. Y me hizo acordarme las veces que trabajé por patronos, a su nombre gloria, y las veces que experimenté la envidia de adentro, y aún en la iglesia he podido ver la envidia de cerca. La envidia es algo que es real, los celos son algo reales, el enojo es algo real. No podemos vivir un evangelio enojado, lleno de coraje, de resentimiento. El evangelio que tú vives es un evangelio, mi amado, que el que te hiera una mejilla, tú le ofreces la honra. El que te pide la túnica, tú le cedas la capa. Que el que te maldice, tú lo bendices. Que el que contra ti, tú oras por él. Ese es el evangelio que me enseñó mi Cristo, mi Jesus. No un evangelio que devuelve mal por mal, sino un evangelio que devuelve mal por bien. Que si te hacen el mal, tú lo devuelves con un bien. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hay que ser sanados para sanar. No hay de otra manera que tú puedas restaurar a otro si tu corazón no es sano. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible que dentro de ti salga algo bueno cuando no hay nada bueno. Ahora, empieza conmigo. Me hago una autoinspección. El salmista decía: examíname, oh Jehová, y mira si hay caminos de perversidad en mí. Y David era más pecador que todos nosotros. Examíname, Dios. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Aleluya. Y esto como que no tiene mucha lógica, aleluya, pero sí delante de Dios la tiene. Hay gente que fallaron, pecaron, pero tienen la capacidad de ser restaurados por Dios completamente. Y es lo que Dios quiere hacer. Mi amado, tú nunca vas a tener un matrimonio sano si no restauras esas áreas en tu vida. Nunca vas a tener un buen esposo y una buena esposa, a su nombre gloria, si los dos no se ponen de acuerdo. Amparados dos juntos si no se ponen de acuerdo. Tú quieres tener un ambiente espiritual en tu hogar, comienza por ti mismo. Comienza por ti mismo. Por eso David decía: examíname, oh Dios. No dice examina a fulano y vengano. Examíname a mí. Examíname. Porque él sabía, entendía que había caminos malos dentro de él. Hay veces que hay que decirle a Dios: es lo que está pasando en mi vida espiritual, que no te puedo adorar como antes. ¿Qué es lo que está pasando? Que no puedo dar el grado que daba antes. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no siento esa pasión por congregarme. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no siento la pasión por predicarle a otro. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no siento ese anhelo del Espíritu en mi vida. Esa corriente, esas veces que lloré delante de ti, ya no siento llorar. Hay síntomas que revelan tu condición, pero tú no las has atendido porque te acostumbraste a estar ahí enfermo. Hay síntomas que gritan 911, Medical Center. Hay síntomas que gritan hospital, intervención. Aleluya. Hay gente que Dios la tiene en sala de emergencia y estás de pie porque Dios no ha quitado su mano de tu vida. Muchas veces estamos de pie porque Dios no ha permitido, mi amado, que nada te suceda y te ha cubierto bajo su misericordia.
A veces estamos bajo el cuidado de Dios y tú no lo sabes. Y mi alma está muriéndote por dentro. Y ya no puedes tener una relación espiritual. Y tú secándote. Y tú diciéndome, yo me voy para el mundo. Yo me voy para el pecado. Yo vuelvo al mundo. Y hay algo que te aguanta y te dice, ¡no! Ese deseo de mirar el mundo. Esa atracción que es como un imán que el mundo te tiene. ¿Sabes lo que Dios guarda el mundo? El mundo y sus deseos pasan, Dios mío. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, sus placeres pasan, a su nombre gloria, es pasajero. Es un gozo efímero, se va, se espuma. Pero mi amado, lo que da Cristo es real. Es real. No me hables del mundo, que yo no quiero saber del mundo. No me hables de barra, ni de polvo, ni de droga. No me hables nada de eso. No me hables de divorcio, iglesia. No me hables de apartarte e irte a otra iglesia y después para otra y para otra. ¿No has considerado que el problema eres tú? ¿No has considerado que el problema es tu corazón? ¿No has considerado que Dios te tiene que sanar? La única manera de alguien ser persistente es cuando alguien es sano. Es libre. Los libres, mi amado, los libres pueden dar libertad. Los libres pueden hacer cosas en libertad. Los libres hablan en libertad. Los libres abrazan en libertad. Los libres pueden amar en libertad. El que respira libertad es porque Cristo intervino. El evangelio no es un evangelio que está atado, reprimido. Hay gente que las tiene que dejar a un lado. Algo que en esta semana Dios me enseñó. Y esto va a ser muy profundo. Hay heridas en el corazón que tardan un poco más de tiempo en sanar. Traumas que son difíciles de recuperarse. Hay gente que desde pequeño llevan recibiendo rechazo. Sus padres les decían lo brutos que eran. Yo le di gracias a Dios por mi familia. Antes que voy a hablar esto que voy a hablar porque es muy serio. Por mi madre, mi padre han sido restaurados por Dios. Pero antes no era así. Desde pequeño escuchaba esta maldición constante que echaban sobre mi vida. Maldecía la hora de yo haber nacido. Escuchaba la hora, no veo la hora que crezcan y se vayan. Y no había amor, no había un abrazo. Crecer en un hogar disfuncional es horrible. Crecer en un hogar donde papá no está es horrible. Pero cuando llega Cristo, aunque padre y madre te dejaron, Dios no te deja. Esas heridas yo crecí con ellas. ¿Y sabes algo? De la única manera que yo pude sanar es aprendiendo a amar a mis padres y a mi familia y a los que me hicieron daño en el pasado. Es aprender a aquellas cosas que mi amado que hicieron daño. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios restauró la familia. Ahora la familia sirve a Dios. Ahora la familia es parte de la iglesia. Ahora la familia, ahora mi padre se va, mi amado, de misiones. Ahora mi padre se va en aviones con mi pastor. A su nombre, gloria. Mi padre Dios nos restauró. Y en esa restauración nosotros muy pequeños nos dio una palabra, se detuvo en su carro, éramos de una edad muy pequeña, y nos dio una palabra. Cuando se detuvo estaba mi hermano, el que está preso,
mi hermano Carlos Álvarez, el pastor, estaba este servidor. Y comenzó a señalarnos uno por uno: tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser un predicador. Declaró esa palabra y nosotros atónitos no entendíamos. Éramos niños. Pasó el tiempo y estábamos más rebeldes que el diablo. Pero había una palabra de que Dios iba a sanar, de que si tú le servías al Señor, Dios se restauraría, de que si tú le sirves al Señor, Dios es capaz de levantar a tu esposa, de que si tú le sirves a un Dios vivo, Dios es capaz de restaurar a tus hijos. Y esos muchachos rebeldes tuvieron un encuentro con Dios. Yo nunca imaginaría estar aquí en un altar porque yo estaba quebrado. Era imposible, pero Dios sanó. Ahora hay traumas en tu vida que conllevan un tiempo, pero tienes que enfrentarlo. Tienes que buscar una ayuda. Lo llevas en silencio. He escuchado gente que fueron violados a sus 14 años. Imagínate una joven violada a sus 14 años, encerrada en un hogar, en una casa, por su violador. Nadie sabía nada de la iglesia, solo ella, quizás alguna persona más. Nunca se atrevió a enfrentar esa realidad. Sus 14 años siendo una niña violada. Y en su corazón eso estaba ahí, esa marca. Y eso no la dejaba crecer. Se apartó y volvió. El enemigo la tenía atrapada porque esa herida no podía haber sido sanada. Pero Dios hizo algo maravilloso. Ella entendió que si ella no hablaba, que si ella no confesaba, que si ella no enfrentaba su realidad, si ella no le exponía, si ella no iba a Dios, si ella no enfrentaba que tenía que sanar, tenía que olvidar para poder seguir hacia adelante. Ahora es una adoradora de poder. Ahora el diablo se atormenta. Hay cosas, hay heridas que están atando tu corazón. Necesitas sanarla. A su nombre sea la gloria. Tienes que permitir que Dios te sane. No puedes quedarte oscura. La humanidad, mi amado, está muy enferma y necesita una iglesia sana, una iglesia pura. Por eso que Samita decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? Aquel limpio de mano y puro de corazón. ¿Quién estará en su santo templo? Son los limpios de mano, puros de corazón. Tú que fuiste redimido por la sangre del Cordero. Sigue siendo una iglesia sana. No te contamines. No dejes que la ira, el enojo, el coraje. Desechemos la ira, el enojo. Desechemos la amargura, desechemos la queja. A veces yo veo, mi amado, cómo la gente se queja tanto. ¿Sabes por qué no prosperamos muchas veces? Porque tu oración es de queja. Porque vives quejándote por todo. Te quejas de todo el mundo. Te quejas del líder, te quejas del pastor, te quejas de tu casa, te quejas de tu esposo, te quejas de tu esposa. No te quejes ya. La queja es una piedra de estancamiento. La piedra, mi amado, es un iceberg que te tiene agarrada. Cuando tú comiences a cambiar tu vocabulario de queja y seas sanado por Dios y tu vocabulario sea de fe, tu vocabulario sea de restauración, qué bien sonaría cuando digas: Dios va a hacer algo en mi casa, Dios va a prosperar mi vida, lo que ahora no veo lo veré, lo que ahora está muerto cobrará vida. La mayoría de las veces la inestabilidad emocional es porque tu vocabulario no cambia.
cambiar tus palabras. Esas palabras de queja todo el tiempo, de resentimiento, de enojo. Necesitas reestructurarlas para que tú veas que tu sistema, tus emociones comienzan a ser restauradas por Dios. Cuando tú te metes algo a la cabeza y todos los días lo repites, porque la boca tiene poder para, mi amado, maldecir y para bendecir. No hay otra manera. Cuando tú abres la boca tienes la autoridad para bendecir, para bendecir. Pero si tú todos los días estás hablando cosas, mi amado, de desánimo, vas a estar desanimado. Dice la Biblia que tal es el pensamiento, tal es el. Si tus pensamientos están llenos de desánimo, actuarás en desánimo. Dios mío. Por eso, ¿para qué ahora? ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás roto? ¿Estás quebrantada? ¿Estás quebrantado? Ahora necesitas enfrentar esa realidad, trabajarla, asumir las responsabilidades que tienes que ser restaurado. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido que asumir la responsabilidad de que Dios tiene que sanar mi corazón? Que no puedo seguir predicando de esa manera, que no puedo seguir liderando de esa manera. Liderar herido es un peligro. Vas a lastimar a la gente. Predicar herido. Cuando alguien predica herido, lo que sale y sigue de aquí. Indirecta. Y cuando alguien te habla de un chisme, yo sabía. A su nombre. El chisme tú lo deseas. Yo repudio el chisme. Aprende a repudiar el chisme y el chismoso. No lo repudia, ámalo, pero hasta aquí. Pon una línea de fuego. El chisme es un cáncer que te envenena el alma. Por eso, mi amado, cuando tenemos un corazón que está lejos de los chismes, está lejos del odio, de la amargura, del resentimiento, cuando tenemos un corazón que está puesto en las manos de Dios, vas a brillar como un luminal, a su nombre, gloria. Ahora, usted pensará, ¿por qué hay gente que son tan inestables emocionalmente? Hoy día y mañana están tristes. Eso no pasa, ¿verdad? En los hogares tampoco no pasa eso. Hoy estás gozoso, pero mañana tienes una cara que no hay quien te mire. Esa inestabilidad emocional no es normal, déjame decirte que no es normal. No es normal el enojo, es válido enojarse, airado pero no pequé, y es válido, pero no es normal permanecer. Porque el gozo de vuestra salvación es vuestra fortaleza. Tenemos que gozarnos aún de nuestras tribulaciones. Cuando tú tienes estos frutos, el de gozo, el de la paz, de la humildad, estos frutos espirituales en tu vida, comienzas a entender que fuiste salado. Pero la inestabilidad emocional viene cuando hay algo dentro de nosotros que está quebrado, necesita curarse. A su nombre. Ahora, cuando somos inestables emocionalmente, hay algo que pasa. Es que afectamos a los que están alrededor de nosotros. Cuando tu corazón está herido, no solamente te afectas tú, te afectas al que está a tu lado. Cargas el ambiente. ¿A ti no te ha pasado que llega alguien que tiene una carga encima terrible? Siempre se está hablando de todo el mundo, siempre te está quejando, siempre tiene una malicia, su nombre de gloria que lo sigue. Y cuando llega al lugar, el lugar estaba tranquilo, pero el lugar se tornó pesado. A veces estás en el trabajo y llega ese muchacho, esa muchacha, su nombre de gloria, que siempre está poniendo todo el enemigo en competencia, aleluya, llega y sientes una carga, se cargó el ambiente. Puerto Rico dice, se dañó esto. Esto se dañó.
¿Por qué? Porque hay cosas llevadas dentro de esa persona inestables. Esos espíritus inmundos que cargan a su nombre gloria persiguen a la gente, dañan los ambientes espirituales, dañan la paz de su alrededor. Si esto es real. Y dentro de la iglesia, cuando alguien no es curado, no es sanado, es capaz de dividir. Yo he visto tantas cosas, mi hermano. Yo no estoy mencionando esto por mencionarlo. Hay gente que está tan dañada en su corazón que son capaces de mencionar cosas que nunca existieron. Tienen tanto prejuicio por dentro que son ligeros al juzgar a su nombre. Pero hoy Dios vino a sanar los corazones. Hoy Dios vino a cambiar los panoramas. Todo esto que estamos hablando no es en vano. Es una restauración genuina. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que me restauró a mí. Esto restauró mi ego. Que había un ego. Yo era difícil de aceptar que estaba mal. Y si alguien me enfrentaba, nos íbamos hasta la última. Porque yo estaba bien. Nunca estaba mal. Y aún en el evangelio predicando tenía ese ego encima. Y se me hizo difícil en mi matrimonio. Porque mi ego no me dejaba ver mis errores. Dios mío. El problema del ego es que no te deja ver cómo está tu condición espiritual. Y a veces le dices a otro, hay que hacer tal cosa, pero tú no las haces. Porque tu ego te hace ver que tú estás bien. El ego es algo que te hace ver que tú estás bien y todo está mal. A su nombre. Iglesia de Cristo. Y con esto quiero culminar. Dios quiere sanar tu coraje, tu ira, ese mal humor, ese menosprecio que estás cargando. Dios quiere sanar tu vanidad. Dios quiere sanar esas áreas de tu vida, ese doble ánimo, la inconstancia, la incredulidad. Dios quiere sanar todas esas cosas. Pero necesitamos enfrentarlas y exponerlas delante de Dios. Póngase de pie. Gracias, Padre. Ayúdame a orar. Tú eres mi socorro. Tú eres mi fuerza. Tú nos hablas de la manera correcta, Señor amado, para poder enfrentar nuestras batallas y luchas. Gracias porque tú estás sanando esta iglesia, este pueblo, Padre mío, que tú le amas y lo vas a llevar a otro nivel. Este pueblo, Padre mío, que tú has visto el potencial tan poderoso y tú lo estás socorriendo, sanando, como alfarero que eres. Estás sanando las vasijas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Te doy la gloria. Honra es tuya, Señor amado.